Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de personal social. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre las tradiciones culturales del Perú. Para eso tenemos que preguntarnos, ¿por qué deberíamos valorar nuestra cultura? Bueno, el Perú es un país rico en cultura, costumbres y tradiciones ancestrales, debido a una gran mezcla de componentes de diversas influencias. Algunas se mantienen intactas y otras han cambiado con el paso de los años. Sin embargo, continúan vigentes gracias a la importancia que tenían para los antiguos peruanos o quienes lo transmitieron de generación en generación, ¿ok? Es decir, de familia en familia. Entre las tradiciones culturales tenemos además la gastronomía, que nos ha hecho un país más conocido, un país más rico en cuanto a lo que sería gastronomía de nuestros platos típicos, ¿ok? Entonces, para eso tenemos que preguntarnos por qué nuestro país es un país multicultural, es decir, tiene varias culturas, varias tradiciones, porque para eso tenemos que remontarnos al antepasado, es decir, las migraciones que hubieron en el Perú. Entre las más importantes fueron las migraciones americanas, en donde migraron lo que serían habitantes del país de Venezuela, de Colombia, Argentina, ¿ok? También lo que serían las migraciones europeas cuando los españoles vinieron a invadir nuestro país, es decir, migraciones europeas, ¿ok? Donde hubo un mestizaje. También recordemos que hubo migraciones africanas y migraciones asiáticas. ¿Listo? Entonces, por eso nuestro país tiene rasgos de diferentes zonas. ¿Por qué? Porque ha habido muchas migraciones hacia nuestro país. Listo. Entonces, preguntémonos, debido a esto, ¿cuántas culturas indígenas hay? Los pueblos indígenas o originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en nuestro país y región. Es decir, conservan todos o parte de sus instituciones distintivas y además presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria. En nuestro país, es decir, en el Perú, viven actualmente 55 pueblos indígenas u originarios. De ellos, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes. Bueno, después también tenemos que preguntarnos cuántas lenguas en nuestras culturas indígenas hay. En el Perú, hasta la fecha, se han identificado 48 lenguas indígenas o originarias. Todas ellas son importantes, ¿por qué? Porque son vehículos de comunicación de todas las culturas. De estas 48 lenguas, 4 se hablan en los Andes, siendo el quechua aquella que es hablada en casi todo el país, y 44 se hablan en la Amazonía. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas 48 o 55 culturas más importantes? Primero presentamos lo que sería la cultura achánica, que son los pobladores, como lo vemos en la imagen. También son conocidos como la cultura Campa. Esta cultura data desde hace 3000 años. Es más, incluso estuvieron presentes en la revolución de Atahualpa, que fue en plena conquista española. ¿Okay? Entonces, esa cultura vive principalmente en el área que se extiende entre las laderas orientales de la cordillera de los Andes y el Alto Yuria, que abarca zonas de los pisos ecológicos de la selva alta y de la selva baja. Dentro de ellos está el departamento de Junín, Ucayali, Huánuco, Cusco, Pasco y Ayacucho. Constituyen el pueblo indígena amazónico demográficamente más numeroso del Perú. Acuérdense que era demografía, era cuando en un espacio pequeño hay varios habitantes. ¿Listo? Según la creencia ancestral de los achánica, ellos creen en los chamanes o cheripiari, como lo llaman ellos. Estos chamanes son los que conversan con los espíritus, ya que tienen, según ellos, la capacidad para acceder a la forma de vivir de los seres que habitan en la naturaleza, es decir, se conectan con la naturaleza, en los bosques, montañas, lagunas, quebradas, ríos, y asimismo estos chamanes tienen el poder para curar enfermedades, los daños por brujería, desórdenes en la relación con la naturaleza, y para ello estos chamanes realizan dietas especiales e ingieren plantas que ellos mismos cultivan, como el tabaco y la ayahuasca. ¿Okay? Entonces ellos creen mucho en la conexión con la naturaleza. Otra característica de los achánica es que pertenecen a la familia lingüística arahuaca. Otro tipo de población que es
está vigente en nuestra cultura peruana y que es una de las más importantes es la población aymara. Esta población se ha asentado históricamente en ámbitos de 3 países limítrofes, como son nuestro país, el Perú, también el país de Bolivia y también de Chile. En nuestro país, la población aymara se encuentra principalmente en 6 provincias del departamento: el departamento de Puno y en algunos distritos rurales del departamento de Moquegua y Tacna. Sin embargo, el proceso migratorio de la población rural de lo que serían los aymara ha iniciado desde mediados del siglo XX y ha llevado a que existiera una importante cantidad de población aymara en ciudades grandes como Lima, Arequipa o Tacna. Es decir, gracias a la migración de ellos hacia zonas como Lima, ahora hay más extensión en cuanto a su cultura. ¿Okay? Y también, según la cosmovisión o creencia aymara, existe un orden en el universo. ¿Qué quiere decir eso? Que las esferas físicas, sociales y espirituales se encuentran en equilibrio mutuo. Esto es según la creencia de los aymara. A su vez también tiene la creencia ancestral, es decir, antigua, de que existen 3 mundos. Eso es lo más característico de los aymara. ¿Cuáles son esos 3 mundos? Son el mundo Alaxpacha. ¿Qué significa esto? Que es el mundo de arriba o el mundo del cielo. El mundo Acapacha, que quiere decir el mundo que nos rodea, en el que nosotros estamos. Y el mundo Manca Pacha es el mundo de abajo, es decir, el mundo, supongamos, de los muertos. ¿Ok? Cada uno de estos mundos está habitado por seres vivientes organizados jerárquicamente según ellos mismos, quienes tienen una relación o influencia sobre los humanos. Esta es la creencia de los aymara. ¿Listo? Otra cultura característica de nuestro Perú, una cultura muy importante, son los boras. Son conocidos, entre otras cosas, por el uso de un sistema de comunicación que ellos mismos han creado, que servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las grandes casas multifamiliares. ¿Okay? Para ello empleaban un instrumento llamado el manguaré, un instrumento de comunicación que tiene como base 2 tambores y mazos de caoba que ellos mismos creaban y con los que emiten sonidos con tonos similares a la lengua bora. ¿Okay? Este pueblo vive principalmente en la zona norte oriental del departamento de Loreto, es decir, en la selva, cerca de la frontera con Colombia. ¿Okay? Y por último tenemos una población muy característica en nuestro país, que es la población quechua. Son poseedores de una cultura compleja y avanzada tecnológicamente, data también de varios años, que se caracteriza por su gran adaptación a las condiciones geográficas, es decir, al clima, a lo que sería el paso del tiempo, ¿ok? Y climáticas de esta región. Esto es posible gracias a que ellos crearon sofisticadas formas de aprovechamiento económico del territorio. ¿Qué quiere decir? Le sacaron provecho al territorio, hablando coloquialmente, y a políticas de articulación entre diversos grupos que ellos también crearon. Se trataba de pueblos de agricultores avanzados, es decir, le sacaban provecho a la tierra gracias a la agricultura, y también de ganaderos de altura, cultivadores y creadores de especies que no eran conocidas en otras partes del mundo hasta la conquista y la creación del virreinato. ¿Okay? También desarrollaron además numerosas técnicas en cerámicas, tejidos, metalurgia, arquitectura, medicina, agricultura, como ya lo había dicho, constituyendo una compleja civilización. Es decir, fueron un pueblo muy avanzado que se adaptó a todo lo que vino, ya sea el clima, ya sea las condiciones geográficas, climáticas, etc. Y fue parte del imperio inca también. Es decir, este pueblo, esta cultura data de hace muchos años, incluso antes de la conquista. En la actualidad estos pueblos viven principalmente en la sierra del Perú y en países también vecinos como Bolivia y Ecuador. Listo, chicos, esto sería todo en cuanto a nuestras culturas peruanas. Acuérdense, nosotros somos una mezcla, un mestizaje, y por eso tenemos que darle relevancia, darle importancia a nuestra cultura, porque es una de las más ricas, una de las más pluriculturales. Listo, chicos, eso sería todo. Para cualquier consulta o duda me escriben en los comentarios.